Mi nombre es Cristian Hernández Sánchez, estoy en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el día de hoy vamos a hablar acerca de unas preguntas, ¿verdad? Las que son las incógnitas. A continuación voy a compartir mi pantalla. Ok, esta es mi portada, ¿verdad? La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el segundo parcial, el nombre de la maestra Tania Manzano, mi número de cuenta, la tarea es investigación Cotter 2020, legislación aduanera 1. Como primer pregunta tenemos ¿qué son las Incoter 2020? Ok, la respuesta, ¿verdad? Que yo aquí coloqué fue que desde el 1 de enero del 2020 todas las importaciones y exportaciones se regulan por los nuevos Incoter 2020. ¿Qué son las Incoter? Las Incoter son una serie de normas aceptadas y de reconocimiento internacional que establecen los derechos y las obligaciones del comprador y el vendedor en los intercambios comerciales, que indican las condiciones de venta. Desde su creación, las Incoter se revisan periódicamente para adaptarse a la realidad del momento y a los cambios que experimenta el comercio internacional. Esto más que todo, ¿verdad? Se ve en lo que son las aduanas, ¿verdad? Debido a las compras, ¿verdad? Se presentan las facturas y todo esto es evaluado en lo que son las aduanas. Las reglas de las Incoter son varias, ¿verdad? Una de ellas, en qué momento y en qué lugar se produce la transferencia de riesgo sobre la mercancía del vendedor al comprador, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y quién paga los gastos de transportes y seguros, qué documentación tiene que tramitar para que cada una de las partes, ¿verdad?, estén contentas. También tenemos que las reglas INCOTER son autorizaciones que realiza la Cámara de Comercio Internacional. En esta última autorización en 2020, las modificaciones son mínimas. Hay un cambio de denominación del DAT por el poco uso, ¿verdad? Que le han hecho las empresas y la visión restrictiva. Se supone que el concepto terminal, a pesar de que indicaba que la versión 2010 no era referido, ¿verdad? Únicamente a las terminaciones marítimas. ¿Qué nos quieren decir con esto? ¿Verdad? Que el DAT ha sido estaba un poco olvidado y con estas normas nuevas del 2020 lo han incrementado más en lo que son las facturas, ¿verdad? También tenemos que cuál es la clasificación de los grupos de las INCOTER 2020. A continuación, ¿verdad? Veremos la clasificación de las INCOTER según el grupo al que pertenecen. Hay tres tipos de grupos, que son el grupo E, que es el de entrega en salida, el grupo F, la entrega indirecta, y el grupo C, que es la entrega indirecta, pero que se paga el transporte principal, ¿verdad? O sea, los fletes. Ok, ¿dónde empieza cada Incoter 2020? ¿Dónde comienza y dónde termina la responsabilidad del exportador y el importador? Ok, el EXW, aquí la mercancía es entregada, ¿verdad? En las propias instalaciones del vendedor, en la que implica menor obligación, menor costo y riesgo para el vendedor. Se trata del único encoder en el que el vendedor no realiza el despacho de exportación, ¿verdad? La mayoría de personas usan lo que es este tipo de encoder. También tenemos lo que es el FAS. En este caso, el vendedor entrega la mercancía en el muelle, pactando el puerto de carga elegido. El vendedor se encarga del transporte de la mercancía hasta justo antes de que suba al barco, pero asume la gestión de que el coste de la aduana de la exportación. Aquí son dos normas, ¿verdad? Las que llamamos de importe. Vamos a ver si les presento de la primera. Tenemos lo que es el FOB, ¿verdad? En este tipo de importe, el vendedor entrega la mercancía en el buque y el comprador es el que se encarga de contratar lo que es el transporte principal. Las helicópteros más utilizadas es preferiblemente que su uso cuando el transporte marítimo se realiza en el régimen de general o cuando su carga es compleja y conlleva riesgo, puede ser parte de una maquinaria.
de forma preferible que la carga la lleve a cabo el vendedor. También tenemos lo que es el FCA. Aquí el vendedor es el que se encarga de la mercancía en un punto acordado del país de origen, o bien con las propias instalaciones del vendedor. Para ello es necesario que especifiquen la claridad en el lugar donde se va a entregar el producto, donde pueden utilizar cualquier tipo de medio de transporte, ¿verdad? Que sea accesible. Por lo tanto, es un cóctel muy flexible. El vendedor debe utilizar los trámites y asumir los costos del despacho de exportación. Tenemos otro Incoter que es el CFR. En esta Incoter, el vendedor se hace cargo de todos los costos hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Para la responsabilidad pasa a ser del comprador una vez que la mercancía se carga en el buque. Tenemos lo que es el CIF. Esta es utilizada exclusivamente en el transporte marítimo, generalmente en la carga convencional, tanto para los productos de consumo de valor medio como productos industriales del valor elevado. Si la mercancía viaja en contenedores, se aconseja utilizar el CIF. El CIF ha sido históricamente el incorder más utilizado, ya que además de soltar la mercancía en el país del comprador, el CIF es el que se utiliza para la mayor de las aduanas para aplicar los aranceles, los impuestos, las importaciones, lo que facilita más el despacho de dinero en el país de destino. También tenemos lo que es el CPP, que aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, ¿verdad? Hasta que la mercancía lleva al punto convenido del país de destino. Sin embargo, el riesgo de lo transferido al comprador es de que la mercancía se le entrega al transportista en el país de origen. Este término se utiliza bastante, ¿verdad? En cualquiera de los tipos de transporte. En el caso de que existan varios transportistas sucesivos en el riesgo de transporte, en el trámite de la mercancía se entrega al primer transportista de la cadena, en lo que es el viaje. Tenemos el CIP, que bajo el término del CIP, el vendedor debe lo que es contratar un seguro contra el riesgo de soportar el comprador de la pérdida o daño en la mercancía durante el transporte internacional. El vendedor tiene que realizar trámites de despacho o de importación que correspondan al comprador. También tenemos lo que es el DPU. En esta ocasión el vendedor entrega y descarga la mercancía en el lugar requerido por el comprador del país de destino. El vendedor se hace cargo del despacho de importaciones en Cotter. Este Incoter entró en vigor en lo que es el 2020, sustituyendo el DAP. El vendedor tiene que realizar el trámite de asumir los costos del despacho de aduana, de exportación, no hace el despacho de importación que corresponde al comprador, ¿verdad? El vendedor entrega lo que es la mercancía, sin embargo, en este lugar de destino acordado del país, en el país del comprador se hace lo que es se practica lo que es esta ley de la historia. ¿Cuáles son las multimodales y por qué se llaman así? Ok, las incortes de transporte multimodales son el XW, el FCA, el CPT, el CIP, el DPU, el DAF, el DDP. Y las únicas del transporte marítimo y vía territoriales son el FOR, el FAS, el SID y el CFR, ¿verdad? Hay que tenerlos muy en cuenta. Sé que estas son normas muy importantes. Ok, ¿cuáles son las incóteres marítimas y por qué se le llama así? Las incóteres son aquellas marítimas, son aquellas que son utilizadas en un contrato de compraventa internacional que definen cuál de las dos partes, ya sea el vendedor y el comprador, tiene una obligación de asegurar la mercancía, la tipo de póliza, que debe adquirirse y quién paga la prima del seguro. Y así se lleva, ¿verdad? Por lo significativo del proveniente del coste del flete, más la mención del puerto convenido, tiene las mismas implicaciones con un cóter FIC, salvo que en este caso el seguro no es obligatorio, ¿verdad? En este cóter.
Ok, la siguiente pregunta, la sexta pregunta, ¿por qué es importante para usted como estudiante que la carrera del comercio internacional que maneje y identifique cada una de las INCOTER? Bueno, verdad, mi respuesta es que es muy importante conocer sobre las normas internacionales para así poder en algún futuro, ¿verdad? Uno compra o vende en los intercambios comerciales dentro del comercio internacional, está muy empapado acerca de lo que son estas normas, ¿verdad? En conclusión, ¿verdad? Tenemos que las reglas INCOTER contienen términos internacionales del comercio utilizados a nivel mundial que permite la determinación de derechos y la obligación tanto del vendedor como de los compradores del comercio internacional. También tenemos como conclusión, ¿verdad? Que son elaborados por expertos de la Cámara de Comercio Internacional a nivel mundial. También tenemos que facilitar el comercio internacional de muchas formas, por principio de cuentas proporcionales, reglas de interpretación uniforme en las partes con ellos se obtiene seguridad y también se obtiene lo que son delimitar el lugar de la entrega, el pago de gastos inherentes, hasta poner la mercancía a disposición del comprador en un punto determinado, ¿verdad? Bueno, con eso termino lo que es mi pequeña presentación, ¿verdad? De las preguntas que son asignadas. Y muchas gracias, licenciada, por su atención, licenciada Tania, ¿verdad? Que tenga un buen día.